Bueno, vamos a ver si la estáis viendo ya. Sí, sí, sí. Consolidación con Perfecto, ODA Pullman Tour. Adelante, Luis. perfecto. Pues vamos allá. Bueno, siguiendo con el hilo de lo que comentábamos antes, vamos a intentar explicaros, dentro de lo posible, tampoco vamos a entrar en detalles excesivos, porque si no también estaríamos aquí horas hablando, el trabajo que se ha hecho en Pullman Tour. Eh, Estamos ahora mismo todavía en una fase intermedia casi final de la consolidación. Hemos hecho ya la gran parte del trabajo. Y entonces, bueno, os quiero contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en este cliente. Lo primero que os quiero contar es un poco la situación inicial. El Pullmantur tiene un departamento de sistemas importante, con muy buena gente trabajando allí. Hay expertos en cada área, hay gente que sabe muchísimo de base de datos, gente que sabe de comunicaciones, de sistemas operativos, de servidores de aplicaciones, de data warehouse, etcétera. Eh, Trabajan de una manera, porque comento esto porque muchas veces nos encontramos clientes que no es así la situación. Por ejemplo, en Pullman se trabaja con presupuestos anuales, se planifican los entornos y la planificación de proyectos es adecuada. Cada año tienen su presupuesto para IT y sus proyectos estudiados de antemano. En muchas empresas esto no pasa, por desgracia. Muchas veces se trabaja a salto de mata. Se necesita un servidor para el correo, porque es que el que tenemos no va bien. Pues nada, se saca presupuesto sin haber hecho planificación anterior, etcétera, etcétera. En este caso no era así. El entorno Oracle en Pullmantur es muy importante. Es un cliente muy importante de Oracle, tienen un montón de licencias, tienen, tenían un montón de instalaciones hechas en distintos servidores. Tienen unos departamentos clientes que son los grandes consumidores de recursos de base de datos. Estos departamentos solicitan al departamento de sistemas recursos y es tarea de este departamento planificar esos recursos año tras año, ¿no? Y el entorno está en constante crecimiento. El, es una situación típica en muchas empresas. Se crea un proyecto nuevo, se planifica el proyecto y ante la necesidad pues se planifica compra de hardware y de licencias. Esto lleva a una situación en la que tenemos un CPD muy heterogéneo, de los que hablamos antes. No heterogéneo en marcas, porque en Pullmantur tienen muy bien estructurado el tema del hardware, tienen una serie de hardware certificado y demás. Pero sí, claro, a medida que va creciendo, pues hay servidores más antiguos, más nuevos, cabinas más antiguas, más nuevas, con mantenimientos más costosos, menos costosos, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos un escenario bastante clásico de CPD que ha ido creciendo y en el que tenemos distintas instalaciones de base de datos para distintos servicios que tienen los distintos departamentos de la empresa y que tiene un personal pues que está haciendo el mantenimiento de esos entornos. ¿Qué realidades nos encontramos? La primera es que el cliente tiene licencia de bases Enterprise por procesador, tiene una cantidad de licencias importante. Se han ido adquiriendo diversos packs y distintas opciones de la base de datos, partitioning, rack, etcétera, etcétera, todas las que fueron necesitando en cada momento. Tenemos distintos servidores por cada proyecto. Algunas instancias son compartidas para pequeños proyectillos en los que tenemos distintos esquemas dentro de la instancia que dan servicio a distintos productos, pero normalmente lo que siempre se hace es comprar un nuevo servidor para un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo servidor y licencias para ese servidor.
Y también nos encontramos versión 10 y 11. Esto sí que es un avance porque nos hemos encontrado algunos clientes con versiones 8 y 9, aunque algunos no os lo creáis, es así. En el caso del Pullman Tour estaban bastante bien, porque solo tenían dos instancias en versión 10 y que aparte ya tenían pensado migrar, ya se había hecho un análisis de migración a versión 11, con lo cual nos facilitó mucho el trabajo en este caso. Como os decía antes, el entorno era bastante homogéneo en fabricante, pero de distintas antigüedades y capacidades. Con lo cual pues había entornos en producción pues con hardware muy moderno y con hardware pues con su soporte normal y demás, y después hay también otro hardware pues más antiguo. Una de las cosas más importantes es que Pullman Tour es un gran convencido de tecnología Oracle, de base de datos. Sus bases de datos son Oracle prácticamente todas, hay por ahí alguna que no, pero es peccata minuta. Y sin embargo no eran tan convencidos, principalmente porque no lo conocían, el hardware Oracle ni los engineering systems. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con ellos, no sé si me estarán escuchando alguno, pero me acuerdo que de principio el hardware Oracle no les encajaba. No les encajaba porque lo veían como otro hardware más. Y después, bueno, se les ha ido haciendo ver que los engineering systems, en este caso el ODA, no es un hardware más, es algo más que hardware. Y después tiene un entorno de virtualización VMware. Tienen su clúster VMware, donde tienen sus máquinas virtuales, principalmente servidores de aplicaciones y servidores Linux sobre VMware. Esa parte no afectó a nuestro proyecto, sigue siendo su entorno y siguen trabajando con VMware porque ellos tenían muy claro que la base de datos de producción no podía ir sobre VMware. Sus bases de datos de producción eran bases de datos físicas, base de datos sobre hardware y sin virtualizar. Eso es algo que estaban haciendo realmente bien. ¿Cuál fue el objetivo de Quistor? Bueno, pues lo primero es analizar el entorno. Lo primero que hicimos fue una aproximación sobre la infraestructura que tenían, el conocimiento de la infraestructura, el rendimiento de sus entornos de base de datos, dónde había problemas, dónde no había problemas, cuáles eran esos problemas y por qué se estaban produciendo, analizar el número de instancias y los recursos de cada una de esas instancias, la memoria que estaba utilizando cada instancia, el procesamiento y la capacidad de procesamiento de las máquinas físicas que se estaban utilizando, el espacio utilizado en disco. Bueno, todos esos detalles importantes para que podamos medir dónde está la consolidación, en esos tres entornos de pequeño, mediano o grande. Todos esos datos se sacan a través de una auditoría de base de datos. En esa auditoría de base de datos vemos toda la configuración con su personal, además, trabajando codo con ellos. Se realiza un informe sobre la situación actual y también, por otro lado, con ellos también vemos el dimensionamiento hardware y de licencias que tienen. Digamos que eso es menos técnico, es más ver cómo están trabajando con las licencias de Oracle y se ve qué cantidad de licencias tienen. Lo más importante de todo esto es en el proceso de auditoría, es el estudiar el resultado con el cliente. Muchas veces las auditorías son simples papeles que se entregan al cliente y que lo lean y ya. Nosotros somos más de leerlo con el cliente, sentarnos con el cliente, explicarles los resultados de la auditoría y ver las distintas posibilidades que tenemos. Tenemos un concepto de trato del cliente que yo creo que cada vez es más habitual en las empresas como la nuestra, pero hace unos años tampoco era
era tan habitual. Muchas empresas de consultoría y consultoría tecnológica eran generadores de papel. Lo único que hacían eran generar auditorías y estudios y documento, ¿no? Y el pobre cliente se pasaba días leyendo sin entender la mayoría de las cosas que ponía allí y sin poder sacar conclusiones. Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo, no solo en nuestra área, sino en cualquiera de las otras de las que van a hablar hoy. Nosotros trabajamos codo con el cliente y en este caso, después del análisis, se encontraron distintos escenarios. Os hablaba en la presentación anterior de que me estaba centrando mucho en producto Oracle, pero nosotros no solo trabajamos con producto Oracle, o sea, no solo proponemos producto Oracle. Evidentemente nuestra tendencia es a tirar hacia ahí porque vemos que es el mejor producto, pero si el cliente quiere hacer algo distinto, pues le ayudamos también, ¿no? En este caso vamos a ver los distintos escenarios, no todo era escenarios Oracle puros y duros, ¿no? El escenario que se eligió es el de consolidación en ODA. Digamos que esto eliminaba los inconvenientes que tenían otros escenarios y tenía todas las ventajas. Vamos a ver cuáles fueron los escenarios que barajamos y por qué llegamos a la conclusión de consolidar en ODA. Bueno, primero vamos a ver el modelo elegido, que es la misma diapositiva que os enseñé en la presentación anterior. Esto es lo que actualmente tiene Pullmantur. 32 cores, 512 gigas de memoria, con 18 teras de almacenamiento de disco y 800 gigas de estado sólido. Y este es el cacharro. ¿Por qué se eligió este escenario? Primero, porque nos permite reutilizar todas las licencias de procesadores del cliente. Todas las licencias que tenía Pullmantur las podemos aplicar al ODA. Tanto los cores de base de datos como los cores de rack y como las opciones de base de datos ya licenciadas. Lo más importante, en la situación actual estudiada, no se utilizará más del 50% de los recursos de hardware del ODA. E incluso puede ser que menos, porque aún nos quedan algunas cosillas que afinar y puede ser que incluso menos. Y aparte, otra cosa que nos convenció es que en caso necesario el modelo se puede ampliar. Es decir, si dentro de 5 años resulta que ha crecido una barbaridad las necesidades de base de datos del cliente, el modelo se puede ampliar, ¿no? Esto os lo comenté antes y aquí os pongo un poco cómo podemos ampliar, ¿no? Pues podemos duplicar la capacidad actual, ¿no? Se añadirían otros 18 teras de disco, tendríamos 36 teras en total y podríamos tener hasta 1.6 teras de disco de estado sólido. Bueno, ¿cómo se realiza este proceso? Bueno, lo más importante es que tengamos claro que un proceso de consolidación no es apagar un sistema y encender otro. Hay instancias que sí, prácticamente se puede hacer eso porque es sencillo, pero hay otras en las que no. Con lo cual la consolidación se realiza instancia a instancia. Y se realiza, lo que vamos a hacer es meter en un único ODA un montón de instancias que teníamos en distintos servidores. La base de datos sigue siendo la misma, pero lo que le rodea es un poco distinto, con lo cual hay que hacer unas pruebas necesarias antes de pasar a producción cada una de esas instancias. Lo más importante es que algunas de ellas había que migrar de 10 a 11, ahí es donde más cuidado hay que tener, porque incluso os diría, si tuviésemos de la 11R1 a la 11R2 también habría que tener cuidado, porque dependiendo del uso que le estemos dando a la base de datos, podemos tener problemas. Yo siempre pongo un ejemplo de un cliente que pasó de la 11R1 a la 11R2. Su sistema de facturación estaba utilizando fins de SQLs que estaban deprecated, que ya no se deberían utilizar en la versión 11R1, y al pasar a la 11R2 pues su facturación dejó de funcionar.
Por suerte, el proceso se hizo con unas pruebas previas y se detectó el problema antes de pasar a producción. Pero a veces los pasos a producción de migración de 11R1 a R2 parece que no va a causar ningún problema y hay muchas variables que pueden tirarnos abajo un sistema. Con lo cual, las instancias en las que nos tenemos que centrar son esas que son más problemáticas. En este caso, nos centramos principalmente en dos tipos de instancias que cambiaban. Las que pasaban de 10 a 11 y algunas que pasaban de single instance a rack. Algunas instancias que teníamos en el cliente que estaban en single instance, se decidió pasar a rack, pues ya que teníamos un entorno rack puro y duro en nuestro hardware, ¿por qué no aprovecharlo? Y evidentemente el funcionamiento y el comportamiento de una base single instance y una base de datos rack puede ser distinto. Hay distintos factores, principalmente yo siempre digo que no tiene por qué pasar nada, pero hay algunas cosillas que tenemos que mirar cuando pasamos de una single instance a rack. No quiero entrar en detalles técnicos para no marearos, pero es una de las cosas que debemos mirar. Se planifican, es necesario planificar los procesos de prueba necesarios. Aquí es muy importante la participación de usuarios. Ahora mismo yo estoy en Galicia, como os decía antes, porque estoy en un proyecto aquí en Galicia, un cliente en Galicia, y estamos precisamente ahora teniendo reuniones con los usuarios porque se está haciendo un proceso de consolidación y migración de 10 a 11 bastante grande y es necesario que los usuarios se involucren en las pruebas de las instancias. Se realiza unos pliegos de prueba exhaustivos que los determinan los usuarios, que pueden ser más o menos intensos. Hay que hacer pruebas unitarias y pruebas de carga. Y la tarea de los DBAs, la tarea nuestra, es la monitorización y resolución de problemas. La tarea del usuario es hacer esas pruebas y nuestra tarea es detectar los posibles problemas que haya. Evidentemente, si es un problema de funcionamiento lo va a detectar el usuario, pero pueden haber problemas de rendimiento y no solo de funcionamiento puro. Y después hay que poner una solución sobre la mesa. Normalmente las soluciones son bastante obvias y evidentes. Creación de índices, ese tipo de cosas, ¿no? El optimizar una query, cosas bastante triviales. Otras veces no, otras veces hay que cambiar hints, reescribir un SQL. Entonces, bueno, pues ahí sí que la participación del usuario es importantísima. Hay que tener en cuenta aquí una cosa muy significativa. Cuando hablamos de consolidación, hay que tener en cuenta si los aplicativos que vamos a consolidar son de terceros o son desarrollos propios. Si son de terceros, lo único que necesitamos es la certificación por parte del fabricante de que eso va a funcionar en una 11, por ejemplo, y en un rack. Necesitamos que el fabricante nos lo certifique y que nos dé soporte en caso de problemas. Las pruebas se hacen igual, pero en caso de que haya un problema es el fabricante de ese software el que lo tiene que solucionar. En caso de desarrollos propios, es el cliente el que tiene que asumir el modificar esos aplicativos si hay algún cambio que hacer. Y nosotros, como empresa que trabaja con el cliente, somos los que le ayudamos y le aconsejamos cómo modificar, porque muchas veces nos hemos encontrado ese caso 1000 veces, con lo cual sabemos que para solucionar el problema de este hint, pues se soluciona de esta otra manera, ¿no? De esta manera. Entonces, digamos que esos dos escenarios son importantes, si el aplicativo es de terceros o es desarrollo propio. La forma de manejarlo es ligeramente distinta. Las pruebas se hacen evidentemente igual, pero es necesario manejarlo de manera distinta. Nada más aquí, como os decía, esta última parte ya lo he explicado, que a veces me anticipo, haciendo hincapié en las instancias de 10 a 11 y en las instancias que se pasan de single instance a rack. ¿Cuál es el resultado? El resultado, y aquí es una de las cosas más importantes, se centralizan todas las bases de datos en un único punto. Evidentemente,
volvemos al tema de la centralización, una única máquina. Bueno, el ODA es una máquina completamente redundada. Es una de las ventajas. Es más, no solo es completamente redundada, sino que tiene un soporte premium. Oracle da un soporte premium, igual que en Alexa, sobre estas máquinas. En caso de que tuviésemos un percance mayor que nos parase la base de datos, las bases de datos, Oracle tiene el compromiso de solucionarlo en menos de 4 horas, en cualquier momento. Si una pieza es necesaria cambiarla en el ODA, en menos de 4 horas la tendríamos. De todas formas, es un entorno en el que es muy importante el tema de los backups, ¿no? Es una de esas piezas que en la consolidación tenemos que tener para estar seguros de que tenemos los backups siempre ahí, para permitirnos salir de un apuro no esperado. Lo bueno de estas máquinas, además, es que al ser un appliance, está todo muy industrializado. Es muy complicado que falle algo que pare la máquina. Está todo duplicado, todas las conexiones, evidentemente los discos. Incluso se puede tener los discos en triple redundancia en vez de en doble para mayor garantía. En el caso de Pullman Tour se ha puesto en triple redundancia. Primero por tener más seguridad en el almacenamiento y segundo porque también nos permite en lectura triplicar el acceso a disco. Pero bueno, es una de las cosas importantes, ¿no? Lo siguiente es simplificar el mantenimiento, la gestión y el backup. Ya no tienen que hacer mantenimiento de X servidores, sino solo tienen un appliance que mantener. La gestión se realiza de manera mucho más fácil y los backups se hacen desde un único punto, con lo cual no hay que preocuparse de distintas redes que comunican aquí y allá, simplemente hay un único punto que hace el backup y ese es el único sitio desde el que tenemos que optimizar nuestro backup, ya sea a disco o a cinta. Se deja de tener hardware infrautilizado y obsoleto, porque esta es otra de las cosas que suele pasar, ¿no? Al tener un servidor por cada instalación que vamos haciendo, como os dije antes, los servidores ahora pues vienen con capacidad de procesamiento bastante importante. Y muchas veces esas instalaciones pues están utilizando un 30, un 40% de nuestro hardware, incluso menos. Yo he visto instalaciones de base de datos que no, estoy pensando en un cliente en concreto que cuando lo pusimos en producción compró tal pedazo máquinas que aquello el rendimiento no pasaba del 5, era una cosa impresionante. Y siempre se piensa que funciona muy bien Oracle, a lo mejor es que hemos comprado demasiada máquina para lo que necesitamos. Entonces, bueno, en este caso estamos centralizando y estamos utilizando una única máquina al 50% en este caso y dejando de utilizar otras máquinas en un porcentaje más pequeño. En la situación actual podemos crear nuevos proyectos sin tener que comprar ni licencias nuevas ni hardware nuevo. La máquina tiene aún capacidad y aparte la podemos ampliar para meter más proyectos. Es más, en la última reunión que tuve con ellos ya están pensando en crear 2 nuevos proyectos que tienen por ahí, dos nuevas instancias de proyectos nuevos que vienen, que se están pensando ya crear en el ODA y no tener que invertir en inversión cero, tanto en licencias como en hardware. Y el último punto es que a través del Enterprise Manager OCC, que ellos tienen montado, y a través del Resource Manager, podemos dar prioridad y balancear cargas entre distintas instancias. Digamos que en un ODA, en las instancias están en el mismo hardware, están separadas, cada una tiene su memoria, tiene su parte de disco, pero en cuestión de procesamiento podemos tener 2 opciones, o compartir todo el procesamiento, que todas las instancias compitan por los procesadores, o que a través del Resource Manager podamos limitar algunas instancias, incluso podemos limitar algunas instancias en tiempo. Por ejemplo, si por la noche un sistema de facturación realiza unos procesos batch, que impliquen
una carga del sistema muy importante, podemos hacer que otros sistemas no utilicen tantos procesadores y que todos esos procesadores, todo ese procesamiento se lo demos a los procesos de facturación. Eso se hace a través del Resource Manager y la forma más fácil de manejar el Resource Manager es a través del Enterprise Manager LM12C, que no sé si sabéis, pero es un producto que Oracle es un producto gratuito en sí mismo, como tal. Lo único que hay que licenciar es una serie de packs de la base de datos, en este caso el Tuning Performance, para poder utilizar ciertas partes, pero por defecto las funcionalidades básicas están incluidas en el precio de cualquier producto Oracle que se puede enganchar al Enterprise Manager. Y bueno, esta presentación ya veis que ha sido un poco más corta que la otra. Como la otra me extendí un poco más, pues he debido ir un poco más rápido en esta. Y aún tenemos como 10 minutillos por si queréis hacer alguna pregunta sobre esta o sobre la anterior, si aún os queda alguna sobre la anterior, para los que queráis preguntar. Bueno, pues nada, os recuerdo otra vez lo que tenéis que hacer, levantar la mano en caso de que queráis plantear alguna pregunta a Luis. Y si queréis hacerla por micrófono, pues ponéis micrófono en el chat. Es en el chat ahí que veis en el panel de controles donde debéis de plantear las preguntas o comentarios que queráis hacer. Vamos a ver, tenemos aquí alguna pregunta. Yo creo que esta es relativa a la anterior presentación que has hecho, Luis. Dice, ¿por qué recomiendas más la virtualización con OVM que con VMware? Pues es una buena pregunta esa. A ver, el VMware, digamos que es el producto estrella en el mercado de la virtualización. Es un producto que nadie va a discutir que es un buen producto, que es un producto que es muy estable, pero tenemos dos cosas importantes. La primera, para entornos Oracle, OVM es mejor por una razón evidente, porque está preparado para los productos de Oracle y tiene funcionalidades que son mejores para los productos Oracle. Por ejemplo, tenemos templates, una instalación de una base de datos Oracle en un VM es simplemente descargarse el template de la web de Oracle y ponerlo a funcionar en el VM. No hay que instalar nada, simplemente es descargarse el paquete y darle a desplegar el template y ya está. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que os comenté del tema de la compartición de memoria. Entornos de base de datos en VMware pueden ser problemáticos, dependiendo de la criticidad del sistema y dependiendo del uso del sistema. Y también dependiendo de cómo esté configurado VMware, en el sentido de que, imaginaros que en un nodo físico tenemos 3 máquinas virtuales de base de datos. Pues podemos tener un problema grave porque las bases de datos son grandes consumidoras de memoria, el shared memory va a permitir que crezcan y vamos a tener retardos importantes en las bases de datos si están utilizando compartición de memoria. Es decir, cada vez que necesitemos bloques compartidos de memoria, vamos a tener retardos, incluso deadlocks que produzcan caídas de las bases de datos. Eso en OVM no pasa. En VM para mí es un entorno más para entornos de producción y VMware es un entorno muy válido pues para entornos de preproducción, para entornos de test, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y el último punto fundamental en estos tiempos que corren es el coste. Las funcionalidades básicas las tenemos igual en OVM que en VMware y el coste es ínfimo comparado con el de VMware. Estamos hablando de, para empezar a hablar, de 500 euros en Oracle, si los queremos pagar, es decir, si queremos tener soporte, porque si no queremos tener soporte es cero el coste. Y en VMware, pues ya sabéis todos, estamos empezando, para empezar a hablar son 10.000 euros de licencia. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. ¿A partir de qué cantidad de máquinas virtuales se puede pensar en Virtual Appliance?
Pues os decía antes, más o menos alrededor de 50. Incluso yo me iría un poco más allá. Estamos hablando de CPDs grandes, no es para un CPD de 10 máquinas virtuales. Para eso no es mucha cantidad de dinero, porque la infraestructura que lleva es tan potente que empieza a ser rentable en número de máquinas virtuales importante. No solo a ser rentable, sino a ser necesario, ¿no? Cuando tenemos un CPD con 50, 60 máquinas virtuales, podemos empezar a tener problemas principalmente en la red, principalmente en las comunicaciones entre las máquinas virtuales, dependiendo un poco de cómo las tengamos montadas. Con lo cual, a partir de ese número de máquinas virtuales, el pensar en un Virtual Appliance es muy adecuado. Primero, porque va a ser rentable, y segundo, porque el rendimiento va a ser espectacular. Evidentemente, a partir de ahí para arriba, sin duda. El Virtual Appliance está pensado pues, para grandes empresas y también para empresas que se dediquen a dar servicios a la nube. Para dar servicios a la nube es una máquina ideal. Si alguno de los que nos está escuchando está pensando en empezar a dar servicios a la nube, tanto internos como externos, no estoy solo hablando de servicios externos, de vender servicios a la nube, sino internamente crear un entorno en la nube para mi grupo de empresas, por ejemplo, un Virtual Appliance es ideal. Vale, a ver si tenemos alguna más. Pues no tenemos ninguna pregunta, Luis, así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y pasamos al Perfecto. siguiente ponente. Estupendo. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente del día de hoy, que es Iñaki Aguirragaviria. Es, bueno, que te lleva toda la parte de Business Intelligence de Keystore. Vamos a ver, Iñaki, cómo te escuchamos. Tienes que ahí está. Hola, Iñaki.